Muy buenas tardes, soy Javier Portocarrero y esto es el diálogo CIES Perú Sostenible. En este noveno diálogo estamos coorganizando este evento, el Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Y en esta oportunidad el tema es violencia contra la mujer y la familia en el Perú. Dos puntos, creencias y realidades. El objetivo de este diálogo es dar a conocer, a partir de los resultados de la ENARES, la problemática de la violencia en todas sus expresiones, las principales creencias, actitudes e imaginarios, así como sus causas y consecuencias. Esta información constituye una línea de base y un insumo básico para la toma de decisiones relevantes en las políticas y programas para enfrentar la violencia. Para esta tarde hemos circulado en redes una encuesta para que la ciudadanía pueda responderla, y la encuesta dice así: ¿cuál es el principal motivo de que las víctimas de género no denuncien? Dependencia económica, presión social y familiar, temor a represalias, desconfianza en las autoridades, percepción de que no habrá sanción. Entonces, por favor, les rogamos que vayan respondiendo a la encuesta, y unos 20 minutos antes del fin del programa estaremos dando a conocer los resultados que tengamos. Entonces, para iniciar este diálogo, esta conversación, tenemos el honor de tener en la exposición central al colega Dante Carhuilca Bonet. Él es jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Dante es un economista con estudios de doctorado concluidos en Administración de Negocios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y ostenta un MBA, una maestría en negocios en ESAN, y tiene también una maestría en liderazgo estratégico por la Universidad San Pablo, en Madrid, España. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en el campo de la estadística y el análisis económico. Entonces, Dante, por favor, 15 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al CIES, al MIDIS, por compartir este evento, el noveno diálogo virtual CIES Perú Sostenible, porque creo de que es importantísimo colaborar con información estadística para establecer una política pública que combata efectivamente el flagelo que es la violencia familiar. Por favor, ¿podemos poner un PPT con unas láminas? Ok, violencia familiar en el Perú, mitos y realidades. Cuando uno empieza a... Ponlo en grande, por favor. Ok, ¿pueden ver la imagen? Javier, ¿pueden ver la imagen? Sí, se ve muy bien. Ok. Cuando uno empieza a averiguar estadísticamente la violencia familiar, encontramos que en todos los hogares prácticamente hay una violencia familiar, de intrafamiliar, interfamiliar, y también violencia en los colegios y en todo ámbito donde hay relaciones entre personas. El INEI, con esfuerzo del Estado, ejecuta la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, donde podemos captar algunos indicadores de violencia. Pero adicionalmente de la ENARES, hemos incorporado un par de indicadores de la ENDES, que también es una investigación estadística muy importante. Para hablar de violencia familiar, tenemos que determinar o conceptualizar qué tipos de violencia hay en el hogar. Hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia sexual, hay violencia económica y hay violencia patrimonial. Es importante conceptualizar esto para poder ver las cifras. A modo de referencia, en el mundo, el 35% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de sus vidas. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia. Solamente en el año 2017,
87.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo. Estamos hablando de 238 mujeres mueren asesinadas cada día. De ellas, 30.000 han sido asesinadas por su actual pareja o por su expareja. Y algo que tiene que ver con la encuesta que acaba de lanzar el CIES, las denuncias. ¿Por qué nos denuncian? Menos del 40% pide algún tipo de ayuda y mayoritariamente recurre a la familia y a las amistades, a su entorno íntimo, no recurre a las autoridades. Cuando uno empieza a mirar quiénes fueron los que cometieron estos asesinatos en el mundo, el 34% fue su compañero, en el Perú el 55%. En el mundo, otro familiar, el 24%, asesinó a una mujer en el mundo. En el Perú es muy parecido el 24%. Fuera del entorno familiar, en el mundo fue el 42%. En el Perú, 21%. Este gráfico configura que la persona que comete este crimen está insertada dentro del hogar. A ver, violencia familiar, psicológica, recibida alguna vez en su vida. A las mujeres de 18 años y a las mujeres de 18 y más años de edad, el 65% sufrió algún tipo de violencia, ya sea física, ya sea psicológica, o ya sea ambas, física y psicológica. En los adolescentes de 12 a 17 años, el 78% de adolescentes sufrió algún tipo de violencia física y o psicológica. En nuestros niños de 9 a 11 años, el 69% sufrió algún tipo de violencia física y psicológica. Si uno mira los tres segmentos de edad, mujeres mayores, adolescentes y niños, encontramos algo en común, que la violencia está insertada en todas las edades prácticamente y en todos los segmentos poblacionales. En la ENDES hicimos una pregunta, si había violencia familiar en la mujer que tenía alguna vez pareja, y encontramos que el 57,7% tuvo alguna vez un episodio de violencia por su pareja. Y podemos ver en este mapa que los departamentos que están de color celeste intenso, su nivel de violencia familiar es mucho mayor al 57%. Cuando quisimos ver y comparar un mito y una realidad, como todos sabemos, mito es una creencia, una configuración, algo que está posicionado en el conocimiento, entre comillas, colectivo, y lo comparamos con las cifras de la realidad. Por ejemplo, pusimos una primera creencia. Pequeñas faltas de respeto, como un grito, una mala palabra, un insulto, no es violencia. Si no hay golpe, no hay violencia, dicen algunos. Pero eso no es así. A veces, una palabra, un grito, un insulto, una humillación, duele más, pega más y marca más a las personas. Y la realidad es lo siguiente, que la violencia psicológica en niños y niñas es 55%. La violencia psicológica en mujeres de 18 años y más es 62%. Otro mito, las mujeres que sufren violencia sexual o doméstica provocan el abuso debido a sus conductas inapropiadas, que pueden ser por vestimenta o que pueden ser por diverso tipo hasta de calzados. La pareja de la víctima justifica la violencia, alegando que la mujer es culpable por su forma inapropiada de vestir o actuar. Encontramos que el 67,6% ha sido alguna vez víctima psicológica o sexual a lo largo de su vida. Prácticamente 2 de cada 3 mujeres han sido supuestamente agraviadas y violentadas producto de su propio comportamiento. Vamos a ver, otro mito. Si la mujer abandona el hogar,
pierde todo derecho económico. Pero la realidad que indica que a pesar que las leyes protegen a la mujer y a los niños con manutención económica, a los que tienen derecho, muchos padres, muchos hombres la incumplen y reiteradas veces la utilizan como medio de chantaje para obtener algo a cambio. ¿Qué encontramos aquí? Y aquí hicimos un corte. Hicimos el corte a una mujer que estuvo anteriormente unida con pareja, una mujer actualmente unida y una mujer soltera. Muy bien. La mujer anteriormente unida sufrió violencia 59,6% de ellas. ¿Cuál es el principal tipo de violencia que tuvo? Violencia económica. Su pareja se negaba a darle dinero para el hogar, 70%. A la mujer actualmente unida, 18,8% de violencia. El 52% le prohibía trabajar. Y a la mujer soltera, 21% de violencia, y al 26% le quitaba su dinero. Como podemos ver, a las que están unidas, a las que estuvieron anteriormente unidas y a las que todavía no están unidas, se ejerce la violencia en la mujer. Otro mito, solo las mujeres pobres sufren de violencia. No. La violencia es transversal en todos los sectores socioeconómicos. Aquí dividimos la violencia por primer quintil, segundo quintil, tercer quintil. Es decir, desde los estratos con menos ingresos a los mayores ingresos. Encontramos que prácticamente es uniforme. La mitad de las mujeres han sufrido violencia por su pareja según nivel socioeconómico. Otro mito. Solo las mujeres sin educación son violentadas por su pareja. Pensábamos algunos piensan que la violencia se ve en los pobres. No, no es así. Y no solamente en los pobres, sino también a las que no tienen educación. Tampoco es así. La violencia se da en todos los niveles educativos. En sin nivel, en primaria, en secundaria y en superior. Miren, algo en común, todos por encima del 50%. Hay violencia en todos los hogares. Otro mito, una mujer se encuentra a salvo cuando se separa de su agresor. La realidad es distinta. Cuando el agresor ya no está en su casa, ya está fuera del núcleo familiar, del núcleo del hogar, de la vivienda. Otro mito, es todo lo contrario. Muchas veces el hecho de estar separada incrementa la violencia. Y vemos acá, la casada o conviviente, el 52% ha sufrido un acto de violencia. La divorciada, la separada y la viuda, los niveles de violencia son mayores. Es muy importante conocer que en la encuesta nacional de relaciones sociales le preguntamos, hicimos un conjunto de preguntas para medir el grado de tolerancia a la violencia. Hicimos 20 preguntas. Hemos rescatado 6 para que vean que de una u otra forma la violencia está insertada dentro de la gente. Le preguntamos a hombres y a mujeres si los padres son las únicas personas que tienen derecho a pegarle a los niños. Y el 46% nos dijeron que sí. El 46% de encuestados nos dijeron solo los padres son los únicos que tienen derecho a pegarle a los niños. Le hicimos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando a los niños no se les pega? Y la gente respondió, el 34% respondió que si no se les pega, se vuelven malcriados y ociosos. Como si la violencia fuese un elemento que podría enderezar o corregir la conducta. Y le preguntamos a la vez, ¿qué pasa cuando los niños que han sido maltratados deben ser separados de su hogar para sacarlos del círculo de la violencia?
el 28% nos dijeron que no. Así sean maltratados o sean violentados, los niños no pueden ser separados de su hogar. Esta es la violencia, estos son los imaginarios, estas son las preguntas sobre niñas, niños y adolescentes. Hicimos algunas preguntas sobre mujeres para medir el grado de tolerancia de violencia a las mujeres. Y el 52,7% de personas encuestadas nos dijeron que la mujer, antes de cumplir sus sueños, sus estudios, debe cumplir su rol de madre y esposa. 52,7%. Le hicimos otra pregunta. Una mujer que haya cometido algún acto de infidelidad tiene que tener alguna forma de castigo por su pareja. La tercera parte de encuestados nos dijeron que sí, que una mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por su pareja. Y por último, le hicimos otra pregunta. Le decimos si la mujer debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su pareja lo desee. El 26% nos dijo que sí. Estas cifras y estos indicadores reflejan pues, unas tolerancias verdaderamente muy preocupantes. Y más aún cuando estamos en plena pandemia. En plena pandemia, bueno, hay algunos elementos de que las familias están juntas porque han estado en cuarentena. Y ahí hay indicios de que, según Naciones Unidas, en algunos países, hay indicios de que el nivel de violencia se ha incrementado, el nivel de violencia se ha aumentado. Entonces, e inclusive, Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas para la Mujer, está comentando que la violencia contra las mujeres se ha convertido en la pandemia en la sombra. Imaginemos, no solamente estamos sufriendo una pandemia sanitaria, sino que insertarnos y confinarnos en nuestros hogares está incrementándose posiblemente la violencia dentro del hogar. Y creemos de que si aspiramos a ser un colectivo, una sociedad desarrollada, una sociedad donde reine la armonía, reine el orden y reine el cumplimiento de las normas, debemos de cumplir con un derecho inalienable: el respeto y, lo más importante, evitar todo tipo de violencia física, física, psicológica y de cualquier tipo, a cualquier miembro del hogar y a cualquier miembro de la comunidad. Gracias, Javier. Espero no haberme pasado de los 15 minutos. Muchas gracias, Dante. Ha sido exactamente 15 minutos. Muchísimas gracias por eso. También por tu exposición tan exhaustiva, tan informativa, ¿no? Esto de que el Perú prácticamente duplica los niveles internacionales de violencia contra las mujeres, 1/3 en el mundo, 2/3 en el Perú, y también la subsistencia del modelo mental patriarcalista, donde las mujeres admiten un rol de esposa y se tolera la violencia de una manera tan, digamos, dramática y desgarradora. Entonces, realmente, y esto sustentado en estadísticas, muchísimas gracias por toda esta información tan rica y valiosa. Y ahora, para el comentario, tenemos a 3 panelistas. En primer lugar, tenemos a Daniela Bitieri, custodio, que es directora general de la violencia contra género del MIMP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Daniela coordina la Comisión Nacional de Emergencia sobre Violencia contra la Mujer. Ella es abogada de profesión y ha estudiado en universidades de España y Costa Rica y es una especialista muy destacada en temas relacionados a género. Entonces, Daniela, por favor, 5 minutos. Gracias, Javier, Dante, por la invitación. Estoy aquí junto a mi colega Silvia Arispe. Extendemos las disculpas del caso. La ministra ha tenido hoy una reunión muy importante en Consejo, así que no nos puede acompañar el día de hoy, pero estamos aquí nosotras para digamos, cumplir esa labor, ¿no? Yo quisiera centrar mi comentario, digamos, en la importancia que tiene esta encuesta
para la toma de decisiones desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con 3 ejemplos específicos, ¿no? Que, dicho sea de paso, ya han sido mencionados por Dante. El primer ejemplo de cuán importante es ENARES para el ministerio es, digamos, sobre la base de la tolerancia que vemos en una de las preguntas. Mucho más del 90% de personas encuestadas señala que están en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero luego cuando bajamos a preguntas más específicas, como las que ha señalado Dante, el 26% de personas encuestadas cree que la mujer, digamos, debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales con su pareja, o por ejemplo el 52.7% de personas encuestadas cree que las mujeres deben de cumplir con su rol de madre y esposa antes que con sus sueños, o por ejemplo el 33% piensa que la mujer infiel merece un castigo. Esto que parece ser contraintuitivo, porque por un lado declaro que estoy en contra de la violencia, pero por otro lado, con preguntas específicas, digamos, la tolero, nos deja un aprendizaje como ministerio sobre la base de evidencia, que esto, digamos, es una violencia que está tan naturalizada que no se ve como tal, ¿no? Y nos deja un reto también, por supuesto, para poder trabajar con mayor énfasis en la prevención, porque esto responde a imaginarios sociales, a roles que son asignados a las mujeres como madre, como esposa, y que si no los cumplen, finalmente decae en un castigo que no es más que la violencia, ¿no? Por esa razón estamos trabajando en un programa presupuestal orientado a resultados que tiene 17 productos con sus servicios enfocados en prevenir la violencia y digamos, más allá de la atención que siempre estaba vigente por parte del MIP, ¿no? Y también estamos trabajando en un marco conceptual sólido y lineamientos para saber cómo desde el Estado se debe trabajar en prevenir la violencia contra las mujeres. El segundo ejemplo que quería comentar es, digamos, cuando vemos las estadísticas de prevalencia de la violencia, vemos que ha disminuido esta de forma lenta, pero ha sido sostenida, ¿no? Mientras en el 2015 teníamos que el 68.2% de mujeres había sido violentada alguna vez en su vida por parte de su compañero, sea la forma de violencia física, sexual o digamos psicológica, esto ha disminuido en el 2019 a 67.6%. Por otro lado, tenemos que, digamos, hay evidencia que el número de denuncias ha aumentado. De hecho, los casos en Aurora, que han sido atendidos por Aurora en el 2019, ha aumentado. Y lo cierto es que vemos que hay muchas más mujeres que piden ayuda a una institución del Estado. Cuando se les pregunta si es que ha llegado a denunciar, en el 2015 era un 9% y en el 2019 subió a un 13,7%, ¿no? Entonces, digamos, nos deja esa evidencia al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables un reto importante, que es cómo vamos a, digamos, dos cosas, ¿no? Uno, que la denuncia sigue siendo baja. No todas las mujeres que son violentadas plantean la denuncia. Entonces tenemos que pensar en servicios de referenciación de mujeres, para que sean más mujeres las que pidan auxilio, evidentemente al Estado, para que sus casos sean atendidos. Y número 2, vemos que la inmensa mayoría de mujeres, más del 77% que denuncian, lo hacen en las comisarías, ¿no? Y por esa razón, desde el Ministerio de la Mujer, tomando en cuenta esta evidencia, se tomó la decisión de que los centros de emergencia mujer no sean, digamos, inaugurados en cualquier parte del territorio peruano, sino precisamente hayan SEM dentro de las comisarías, para que cuando las mujeres se animen a denunciar, cuenten con más servicios que el de la policía, ¿no? Además de eso, obviamente estamos trabajando en un sistema de justicia especializado que fue creado en el 2018 para mejorar, digamos, la imagen de la justicia hasta ahora resquebrajada, para que las mujeres tengan más confianza en este sistema de justicia. Ahora es uno especializado y puedan, digamos, crecer, aumentar mucho más este número de denunciabilidad, ¿no? Finalmente, comentarles que también estamos, digamos, fortaleciendo la ENARES para el 2021. Tenemos un presupuesto que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha coordinado cercanamente con el Ministerio de Economía, para que se incluyan preguntas específicas que midan el impacto de este programa presupuestal orientado a resultados en la vida de las personas. Entonces,
quisiera cerrar señalando que para nosotros como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, trabajar con evidencia es sumamente importante y también medir el impacto de nuestras acciones a través de la ENARES es importante y nos deja, digamos, elementos para poder tomar mejores decisiones y poder seguir brindando resultados hacia la población. Muchas gracias, Daniela. Y a continuación, en el comentario, invitamos a Silvia Arizpe. Ella es directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrante del Grupo Familiar Aurora. Silvia cuenta con una maestría en Ley Internacional y Ley de América Latina por la Universidad de Texas y tiene una amplia trayectoria en la Defensoría de la Policía, del Ministerio del Interior y en otras entidades con más de 18 años de experiencia en el sector público y en organizaciones no gubernamentales. Silvia, gracias y 5 minutos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, Dante, Daniela, Janine y toda la audiencia de este importante seminario Violencia contra la Mujer y la Familia, Creencias y Realidades. Creo que el título para nosotros desde el Programa Nacional Aurora y desde el Ministerio de la Mujer es justamente lo que nosotros combatimos, las creencias y las realidades. Tuve el placer, el gusto de estar con Dante y presentar los resultados del ENARES en julio, y eso nos sirvió. Yo justo había empezado también la gestión como directora ejecutiva, y como dice mi colega Daniela, nos sirve como una base, una referencia para nuestras acciones como gestoras públicas. Fue muy importante en ese momento analizar junto con el INEI los resultados de la encuesta, que nos permitió ver una situación que nos podía servir para nuestro trabajo diario. Aurora es el programa de los servicios del Ministerio de la Mujer. Nosotros tenemos 8 servicios dedicados para luchar contra estas creencias. Y nos encontramos con las realidades, y para eso también nosotros mantenemos una actividad constante de estadística y de investigación para así no solamente retroalimentar nuestros servicios, sino también para poder luchar contra esta violencia en todas sus formas. Como hemos podido ver en ENARES y lo vemos trasladados en las estadísticas del Programa Nacional Aurora, la violencia psicológica es la mayor cantidad de casos que nosotros recibimos a través de nuestros servicios. El servicio más conocido es el Centro de Emergencia Mujer, y es a través de los 398 CEMS que tenemos a nivel nacional. Nuestro más alto índice de violencia, o la forma de violencia que más hemos identificado en nuestros servicios, es la violencia psicológica. Luego viene la violencia física, después la violencia sexual, y cerramos con la violencia económica. Pero dentro de la violencia sexual, nosotros identificamos que el grueso de nuestros casos son donde las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Esto, cruzando con el ENARES, nos da una perspectiva de cuál es la realidad de nuestro país y qué cosa es lo que tenemos que luchar. Y eso alimenta a nuestros programas preventivos, que este año, por el presupuesto por resultados que mencionó Daniela, estamos trabajando un programa que se llama Hombres por la Igualdad, trabajando también desde una perspectiva de cambio de estas creencias que tienen que ver con masculinidades y con una visión de lo que es ser hombre, ¿no? Que son lo que genera también esta violencia. Tratamos en ese sentido que en el PEPOR, el presupuesto por resultados, vamos a poder medir ese impacto en un trabajo donde involucremos a los varones para poder ver ahí y medir si es que estamos haciendo o no el cambio. Y en ese sentido, ENARES nos ha servido para poder alimentar esta propuesta de política pública. Desde el Programa Nacional Aurora, constantemente estamos en una dinámica de levantar información y de poder seguir sirviendo a pesar de la pandemia, y como bien mencionó Dante, es una pandemia
que también está presente de una manera más sutil, pero que se está manifestando a través de la casuística. Poder combatir estas creencias son parte, el otro brazo de Aurora, que es la parte preventiva, que es poder hacer no solamente este trabajo que estamos haciendo con hombres, sino también el empoderamiento económico, ya que aparece también ahí como una forma o una situación que no necesariamente te libera de la violencia. Ahí también tenemos un programa también por resultados, donde vamos a monitorear y acompañar no solamente la reinserción laboral de las mujeres víctimas de violencia, sino también medir el impacto de este y cómo se aleja o no de la violencia. Coincidimos en la casuística que los agresores son siempre parejas o exparejas, en su gran mayoría. Hasta la fecha, en el Programa Nacional Aurora, tenemos identificado 89 casos de feminicidio, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre. En esos 89 casos de feminicidio que estamos monitoreando, han sido víctimas, mujeres, por parte de parejas o exparejas. Y eso también aparece como una situación que nos ha presentado Henares en relación a las creencias que tiene la pareja sobre la mujer, ¿no? El varón sobre la mujer en sus relaciones amorosas. Entonces nos lleva también a un llamado a la conciencia, a una alerta, no solamente a nosotras como gestoras públicas, y en especial el Programa Nacional Aurora, que implementa día a día servicios para luchar contra estas creencias, sino también para toda la comunidad, para tomar conciencia y cambiar esta forma de pensar. Identificar dónde están las agresiones, dónde empiezan, por qué empiezan, y poder así luchar contra este fenómeno que es la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es un gusto haber estado con ustedes. Nuevamente les traemos el saludo de la señora ministra Rosario Zacieta Morales, quien no pudo estar acá, como nos comentó Daniela, pero en su representación estamos las dos, y como siempre, un placer poder conversar y poder dialogar y llevar estos temas a la palestra para crear conciencia y generar cambio todos unidos contra la violencia. Gracias. Muchas gracias, Silvia. A continuación, el comentario le corresponde a Jenny Dador. Ella es presidenta del Consejo Directivo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX. Ella es una destacada abogada y feminista, diplomada en estudios de género en la Universidad Católica, con estudios de maestría en ciencia política, y tiene una larga trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres. Jenny, 5 minutos, por favor. Buenas tardes con todas, todos, todes. Gracias, Javier, por la invitación, por la posibilidad de estar nuevamente en la casita CIES, como la llamo yo, esta vez en la casita virtual, y un gusto compartir esta tarde con Dante y con mis colegas Silvia y Daniela. Bien, muy breve, quisiera tener más tiempo, pero solo son 5, y entonces ahí vamos a lanzar algunos comentarios de las primeras reacciones, digamos, que me suscita esta Henares 2019, ¿no? Lo primero, creo que dije, bueno, he escuchado mal la cifra, o estamos, si bien está bajando un poquito cada año la prevalencia, como señala Daniela, en términos de la violencia contra las mujeres, pero al inicio Dante mencionaba que a nivel mundial, ¿no es cierto?, la prevalencia era 1 de cada 3. Y mujeres sufrían violencia en el mundo, ¿verdad? Y en el Perú, más bien estamos entre 6 o 7 de cada 10, ¿no? Entonces, o sea, nosotros estamos, realmente es realidad cuando se dice aquello de que la nuestra es una cultura, ¿no?, de violencia y de violación, ¿no? Entonces, al margen de lo que estemos disminuyendo, los niveles son altísimos, ¿no? Y lo otro que también aparece muy marcado entre las representaciones sociales y un poco de las prevalencias por grupos etarios, creo que tiene que ver también con lo temprano que se inicia la violencia. Entonces, hemos estado un poco acostumbradas a mirar la violencia cuando ya se produce
en las mujeres adultas, ¿no? Pero esta nos la va mostrando desde entre los 9 a 11 años y luego de los 12 a los 18 y hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante porque hay la evidencia nos ha enseñado también que niñas y niños que atestiguan violencia o que sufren violencia en su hogar, ¿no? Son predeciblemente en la adultez maltratadores en el caso de los varones y en el caso de las mujeres somos víctimas, ¿no? Entonces, con las estadísticas y los datos que nos traes, pues uno realmente queda muy desalentado, porque es como para decir, si no intervenimos en ese segmento de niños que nos has puesto ahí, que entre los 9 y los 11 años sufre violencia, ¿no? Entonces, realmente lo que nos espera de acá en 5 y 10 años en la adultez es, o sea, tengamos que seguir multiplicándonos con los servicios, no vamos a llegar, ¿no? Entonces, las intervenciones en este caso, si bien es cierto, son prevención, pero también implican trabajar en la atención. O sea, tenemos que hacer algo con esta gente, y en este caso con estos niños y niñas que ya están en situación de violencia, ¿no? Necesitan atención. En el caso de ellos, en este momento ya no es prevención. Ahora, esa atención en ese momento, obviamente, se va a convertir en la prevención de lo que queremos que no vaya a ocurrir luego, ¿no? Pero de todas maneras, es muy alto. Y luego, cuando mostraste también lo de violencia psicológica, de estas conductas de control, un grupo muy alto también, bordeando el 50 o incluso por encima del 50%, estaba entre los 15 y los 24 años, ¿no? Entonces, eso ya no es lo que uno espera supuestamente en estas generaciones de estos tramos etarios, ¿no? Eso podía uno esperarlo en las mujeres o en los vínculos que establecíamos las mujeres con los hombres de mi generación, pero no en esta, donde supuestamente vivimos en la igualdad, ¿no? Entonces eso nos lleva una vez más a mostrar que nuestra sociedad es una sociedad formalmente igualitaria, pero no en lo real, ¿no? Con unas brechas tremendas, y por otro lado, con una construcción de ciertas o aparentes libertades para las mujeres, ¿no? Pero que se estrellan en cuanto se empiezan a establecer los vínculos amorosos, ¿no? Entonces, una de las cosas más fuertes en las que tenemos que trabajar y de construir es en esta forma de relacionarnos que vamos aprendiendo y que luego se refleja también en estas afirmaciones y en los porcentajes tan altos de personas que están de acuerdo cuando se dice que una mujer, ¿no es cierto?, debe ser o pensar o sentir fundamentalmente como madre, luego como esposa y luego como mujer, ¿no? Si ustedes miran ese orden, es madre 1, esposa 2, mujer 3. Y en realidad la lógica es todo al revés, ¿no? O sea, yo primero soy mujer, quién sabe, después esposa, bueno, ya no uno, entre el 2 y el 3 podemos cambiarlo, ¿no? Pero en realidad, o sea, esto de que mayoritariamente en el Perú se piense que las mujeres, lo último que somos es mujeres, y primero madres, esposas, y además cuando somos esposas, seguimos sujetas a un débito conyugal, débito sexual, o sea, una figura que está abolida hace más de 30 años, desaparecida en este país, pero que se mantiene muy presente, ¿no? Entonces, es como una sociedad donde, con un discurso libertario y igualitario, pero donde subsisten todavía representaciones de feminidad muy ancladas en lo tradicional, ¿no? Entonces, era eso, y también yo creo que esa sola frase o esa expresión de madre, mujer, esposa, y ese orden en el que tenemos que realizarnos, también explicaría por qué es todavía tan difícil en un país como el nuestro, donde el aborto terapéutico es un aborto que no es punible y donde se tiene derecho y donde tenemos protocolos en los casos de violación a niñas que nos dicen que tenemos que darle la información, que hacerle una evaluación para que le permita acceder, si es que califica, a un aborto terapéutico. Los funcionarios no se la dan, el personal de salud se la niega, el del CEN se olvida de entregarle la información, etcétera, etcétera. Porque en su cabeza todavía está que si es mujer, aunque sea niña, no importa, si es madre va a estar bien, porque es lo primero que tiene que ser, ¿no? Entonces, todavía está muy marcado eso, y eso dificulta que podamos poner en marcha todos estos programas de atención de primera línea, que son para las víctimas de violación, más aún cuando se trata de niñas. Y el último comentario también tiene que ver con el tema de la búsqueda de ayuda,
¿no? La búsqueda de ayuda, el menor porcentaje lo hace institucionalmente, ¿ya? Digamos un 19%. De ese 19, de ese universo, los que buscan ayuda en una institución, 89% va a la policía. Pero hay un grupo considerable, con esto cierro, Javier, que da, ¿no es cierto?, a la amiga, a la hermana, a la prima, a la vecina. Entonces yo creo que eso es estratégico, ¿no es cierto?, para el tema de prevención y para el tema de servicios, porque quizás hemos descuidado un poco todo lo que es la entrada en lo comunitario, ¿no?, y las estrategias barriales, que podrían ser de gran ayuda para guiar, orientar a la mujer, pero también es tu entorno social el que te contiene y el que te ayuda a continuar en tu proceso de búsqueda, ya sea de justicia o de rehabilitación por tu cuenta, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jenny. Yo quería ahora pasar a un bloque de preguntas y respuestas rápidas. Voy a hacerle 2 preguntas a cada uno de los colegas, de los y las colegas, y les rogaría que me las puedan contestar en 1 o 2 minutos para tener una dinámica un poco más rápida y poder también hacer quizás más de un bloque de esta sesión, ¿no? Entonces, empezando por Dante, teníamos 2 preguntas. Una de ellas es, en la ENARES 2019 se refleja que hay un 46% de personas que piensa que los únicos que tienen derecho a pegarle a los niños o niñas son sus padres. ¿Hay factores que influyen en la normalización de la violencia familiar? Esa es la primera. Y la segunda pregunta viene del público y dice así: en las estadísticas del INEI, si una niña o mujer es víctima de violencia sexual, ¿ya no cuenta como violencia psicológica? Entonces, Dante, por favor, esas son las 2 preguntas. Ok, gracias. Respecto a la primera, en realidad esto es como una herencia. La violencia también es como una herencia. Porque si el hijo ve que en su hogar los padres ejercen violencia a su pareja, el hijo también cuando va a formar su hogar, de una u otra forma también emplea como si esto fuera una normalidad. Entonces, de una u otra forma, los factores que influencian en ese tipo, yo creo que está marcado con generación tras generación. Respecto a la otra pregunta referida a que si es una violencia sexual o violencia psicológica, hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de violencia psicológica, básicamente estamos hablando de tipo no física, sino tipo de humillaciones, insultos, prohibiciones, amenazas, burlas. Y cuando hablamos de aspectos sexuales, pueden ser abusos, obligar a tener relaciones, tocar partes íntimas, obligar a ver pornografía, o obligar a hacer cosas en el acto sexual que uno no acepta, ¿no? Son totalmente distintas, pero indudablemente una violencia sexual de por sí también pues deja marcado psicológicamente a las víctimas, ¿no? Muchas gracias, Dante. Y para Daniela, tenemos 2 preguntas del público a través de las redes sociales. La primera dice: ¿qué acciones toma el MIMP en las escuelas? Número 1. Y número 2, ¿qué estrategias se llevan a cabo para romper los mitos asociados a la violencia de género? Bien, muchas gracias por las preguntas. En relación con las acciones con las escuelas o centros educativos en general, son varias las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, con el Minedu y con SUNEDU estamos impulsando que en absolutamente todas las escuelas y también las universidades hayan protocolos específicos para la atención de víctimas de hostigamiento o acoso sexual. Como sabemos, en la ley, no tener un protocolo de esta naturaleza implica una falta muy grave que es sancionada de forma pecuniaria, ¿no? Y de hecho, SUNEDU ya empezó a sancionar a las universidades y allí estamos trabajando fuertemente. Por otro lado, con el inicio de la implementación del programa presupuestal orientado a resultados, estamos trabajando fuertemente con el Minedu para implementar talleres a los estudiantes de educación, a las y los estudiantes de educación primaria para evitar
actos de violencia sexual. Y también de parte del programa Aurora, allí cuando a Silvia le corresponda, están viendo una estrategia con centros educativos para trabajar de forma comunitaria con las y los estudiantes, de modo que se pueda prevenir la violencia, ¿no? Y también con las y los docentes. En relación con los mitos, bueno, nosotros tenemos un fuerte trabajo, digamos, no solamente para romper los mitos, sino también las realidades, ¿no? Entonces, estamos trabajando este año, estamos fortaleciendo todo el marco institucional que involucra la prevención de la violencia contra las mujeres. Efectivamente, hay un trabajo fuerte, como lo señalaba Jenny, en materia de atención, y eso pasa también por una reestructuración del programa Aurora que Silvia Arizpe está liderando, pero también, digamos, a través de los años hemos visto que el Estado ha estado muy focalizado en la atención, que no está mal, que se tiene que seguir haciendo, se tienen que fortalecer los servicios, no solamente en relación a la cobertura, sino también a la calidad del servicio, pero también hay que fortalecer el lado que, digamos, no hemos prestado mucha atención en los últimos años, que es la prevención, y especialmente en la prevención primaria, ¿no? Que involucra desde edades muy tempranas empezar a trabajar para romper aquellos estereotipos que encasillan en determinados roles a las mujeres. Muchas gracias. A continuación, las preguntas para Silvia. La primera es, de las 73 víctimas de feminicidio, en lo que va del año, 34% fueron perpetrados en el mismo hogar de la víctima. ¿Cómo se puede identificar desde el MIN posibles víctimas de feminicidio si es en el mismo hogar donde la víctima no está segura? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que viene de las redes sociales, dice así: según las últimas cifras publicadas por el programa Aurora, en julio las consultas realizadas por la línea 100 registran un incremento del 200% con relación a similar periodo del año pasado. ¿Esto implica que las personas están más expuestas a situaciones de violencia por la cuarentena? Silvia, por favor. ¿Qué tal? Sí, en el tema de feminicidio, estamos justamente haciendo un análisis de la casuística. En realidad, a la fecha ya vamos 89 casos de feminicidio a nivel nacional, 15 ocurridos en Lima Metropolitana, de acuerdo a nuestra data. Efectivamente, ocurren dentro del hogar, y como bien también lo hemos visto ahora en la encuesta de Henares, el problema está dentro, ¿no? Como mencionó Dante, y también Janine, o sea, está dentro de nuestras casas, de nuestros corazones inclusive, ¿no? Entonces, lo que hemos identificado en el estudio de los casos de feminicidio es que la violencia va en aumento, ¿no? Y no necesariamente el salir el agresor de la vivienda necesariamente garantiza que no ocurra la violencia. Yo los invito, el último jueves de este mes tenemos un webinar justamente donde hemos analizado 3 SEMS a lo largo, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora después del 1 de julio, cómo el servicio y cómo nuestras usuarias en temas de violencia ha ido variando. Pero en el caso específico de feminicidio, la violencia incrementa, conlleva a la muerte de las mujeres como víctimas. ¿Cómo trabajamos para prevenir eso? Desde una estrategia comunitaria que estamos implementando, bueno, ya la tenemos implementada en realidad. Ahora con el encierro es un poco más complicada, estamos sacando formas a través de Zoom, a través de WhatsApp, para poder tener a la comunidad interconectada. ¿Cómo podemos prevenir que eso ocurra? La única forma es creando, y lo que estamos haciendo ahora es crear esta conciencia que ha generado también una mayor cantidad de denuncias y una visibilidad de lo que es la violencia y cómo no caer en una relación tormentosa de violencia que nos conllevan a la muerte, ¿no? Estamos también viendo cómo a través de las redes,
que tenemos de IQIOS, que son los líderes y las lideresas con las que trabajamos, poder inclusive hablar de barrios y de zonas seguras y interconectadas. En el tema de las últimas cifras de la línea 100 se incrementó efectivamente durante la pandemia, se incrementó el uso de este servicio al 89% en relación al año pasado. Eso nos lleva a varias variables, ¿no? Se han hecho bastantes campañas de difusión, también hemos trabajado con este servicio, que es lo único que estaba cercano a la población durante el encierro, y nos ha llevado también a incrementar, hemos duplicado la cantidad de operadores que tenemos por la demanda ante este servicio. El grueso de las llamadas que tenemos a la línea 100 son temas de violencia psicológica. Inclusive hemos creado un servicio que ya lo estoy formalizando como un nuevo servicio que nace de la pandemia, que es el acompañamiento psicológico. Y eso nos lleva a este gran vacío de la salud mental que necesitamos en este país fortalecer, que es el trabajo de salud, que estamos justamente viendo esos temas, de cómo fortalecer servicios de salud mental para este tipo de violencia también, que es la más común que tenemos, que es la violencia psicológica. Eso lo hemos identificado a través también de esta época de pandemia, la necesidad de poder comunicarse y contar estos problemas a través del teléfono. Esta línea 100 la estamos potenciando y estamos trabajando aún más, ahí gracias a Javier y a CIES, que estamos también trabajando protocolos y mejorando para poder llevar más cobertura en el servicio. Se ha convertido en una herramienta muy poderosa de trabajo para la atención de casos durante la pandemia y ahora durante el encierro y ahora durante la pandemia. Eso es lo que les puedo comentar desde el Programa Nacional Aurora en relación a las dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y para Jenny, tenemos también dos preguntas de nuestro público. En la ENARES 2019 se observa que el 78% de los adolescentes o las adolescentes entre 12 y 17 años han sufrido de violencia física y o psicológica en su vida. ¿Cómo prevenir para que estas situaciones no se repitan en el futuro? Y la segunda pregunta dice así: ¿cómo articular las iniciativas de la sociedad civil, como las realizadas por Promsex, con los servicios que brinda el Estado? Jenny. Ay, me fui, espérate. Acá estoy, ¿no? Allá. Bien, en el caso de las adolescentes entre los 12 y los 17 años, ¿cómo prevenir la violencia? A ver, una de las cosas también que sale en esta misma ENARES tiene que ver justamente con que se marca mucho esta cultura autoritaria, ¿no? Donde a pesar, o mejor dicho, donde hay un discurso muy para afuera de que todos estamos en contra de la violencia, pero cuando uno empieza a preguntar por determinadas situaciones, dicen, ah, no, ni hablar, esto tampoco, ¿no? Y en esta, aunque no recoge las mismas preguntas que tuvimos en el 2015, ahí era más expreso esto de que los padres podían hacer con los hijos lo que quisieran, ¿no? En este caso, pero sale el tema de la violencia física, ¿no? Lo cual es autoritarismo puro y duro, digamos, ¿no? O aquello que al grito no se considera violencia, etc. Entonces, todo ese tipo de prácticas, o sea, centradas en una familia autoritaria y en una cultura también adultocéntrica, ¿no? Donde los niños, los adolescentes prácticamente no cuentan. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, y para eso también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el otro viceministerio, tiene un plan específico y una norma específica que tiene que ver con la construcción de familias democráticas, se llamaron en ese momento cuando recién salió la norma, ¿ya? Y luego me parece que hubo mucha presión de estos grupos ultraconservadores, etcétera, y tuvieron que quitarle el apellido a la familia, ya no se quedó sin la democracia, se quedó solo como familia, pero digamos, allí hay una serie de pautas para trabajar, desde escuela para padres, procesos de acompañamiento y todo, no solamente en el MIN, sino en el MIDIS también, y distintos sectores del Estado que de una u otra forma tienen trabajo con las familias y tiene que ver con pautas de crianza,
tiene que ver con redistribución del trabajo doméstico no remunerado, que también es otra forma de violencia cuando explotamos a los miembros de la familia, sean mujeres, sean niñas, hermanas mayores, ¿no? Mujercitas que desde los 12 años en realidad trabajan 3 horas más que sus pares, los varoncitos. Entonces, eso creo que podemos irlo trabajando de esa manera. Y también la escuela, en eso que mencionaban Silvia y Daniela, ¿no? Como el Ministerio de Educación ofrece también una oportunidad. Muchas veces no se trata tanto de crear pequeños programitas o servicios sueltos por diversos lados, sino es un poco como mirar el mapa del Estado, qué tenemos en cada uno de los sectores, cómo potenciamos eso. Lo que cada sector tiene, hace y llega a la escuela, o sea, yo desde el otro ministerio no voy a ir también a tocarle la puerta. O sea, si ya tú estás entrando y eres Ministerio de Educación, la escuela es el vehículo, yo puedo trabajar contigo y desarrollar e implementar un plan, programa, lo que tenga que ver. Eso sí, basado en evidencias o cuando menos mejores prácticas, ¿no? O algún tipo de esas cosas. Lo mismo para la comunidad y el respeto que tiene que ver con las y los adolescentes, y allí quizás nos ha faltado también mayor conocimiento, porque los chicos y las chicas conocen más o menos, por el tema somos hijos de la Convención de los Derechos del Niño, pero no necesariamente los entornos familiares. Entonces, todo el tema de lo que es autonomía progresiva, interés superior del niño y el adolescente, etcétera, son principios que tienen que ver con cómo se va fortaleciendo la toma de decisiones progresivamente en los chicos, pero claro, los conocen ellos, pero no los conocemos los padres, las madres o el entorno familiar, ¿no? Entonces también ahí hay algo que nos falta trabajar en esos términos. Y respecto a cómo involucrarnos en espacios de concertación mayores entre sociedad civil y el Estado, yo creo que sí, hoy en día los espacios, digamos, de representación o de concertación, sí, lo único que está, por ejemplo, es una de las organizaciones que nos aglutina a varias de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos derechos de las mujeres o de la infancia, que es el CLADEN, ¿no? Pero digamos que el diálogo está más matizado por ahí. Yo creo que sí faltan espacios de concertación mayores donde sociedad civil pueda también aportar desde sus pequeñas experiencias, que de repente algunas han funcionado, otras no tan bien, pero aquellas que sí funcionan podrían ser luego de repente absorbidas, tomadas por el Estado y escaladas, ¿no? Las que son buenas prácticas, pero sí está faltando ese espacio, efectivamente. Muchas gracias, Jenny. Y entramos ahora al último bloque del programa. Vamos a presentar los resultados de la encuesta que hemos circulado en las redes sociales. Y luego de eso le pediría a cada uno de los colegas, en el mismo orden de las intervenciones, que hagan un breve comentario de 1 minuto sobre este cuadro y finalmente, y en forma seguida, 1 minuto con una reflexión final. ¿Qué le dejarían ustedes de todo este conversatorio al público que nos está escuchando? Entonces, los resultados de la encuesta dicen así: ¿cuál es el principal motivo de que las víctimas de violencia de género no denuncien? Dependencia económica, 21%. Presión social y familiar, 17%. Temor a represalias, 21%. Desconfianza en las autoridades, 18%. Percepción de que no habrá sanción, 24%. Entonces, para esta reflexión final de cierre sobre esta encuesta y también con el mensaje que ustedes quieran dar como un mensaje a la ciudadanía, vamos en el mismo orden. Por favor, primero Dante. Gracias, Javier. A ver, un comentario pequeño de esta encuesta. En realidad me ha llamado la atención esa percepción que no habrá sanción, lo cual implica que podría haber cierto nivel de impunidad. Y eso, como sociedad, no debemos de aceptar. Un segundo punto de la encuesta es que el 21,4% habló sobre dependencia económica. También, más que dependencia económica, de una u otra forma también eso se puede convertir en violencia económica. En relación al mensaje final, yo quisiera reflexionar públicamente que hay 2 aspectos de corto plazo que se han reflejado en la reunión del día de hoy. Primero, que ha aumentado en 89% las denuncias dentro de la pandemia, lo cual implica que la tensión y el estrés que ha generado la pandemia está originando
indudable, más casos de violencia en el hogar. Y un segundo aspecto es que prácticamente en el Perú hay un feminicidio cada 3 días. Una mujer está asesinada cada 3 días. Tenemos que estar verdaderamente alertas. Tenemos que utilizar y potenciar todo el aparato público y el aparato privado para contrarrestar estas cifras que son verdaderamente dramáticas. Y creo que uno de los ejes que podríamos trabajar mucho es que potenciar ya todas estas líneas, internet, SMS, redes, que no sea solamente toda la cuestión tecnológica y los TICs que han explotado con la pandemia, que se potencie y que se mejore. Y segundo, tratar de llegar a aquellas mujeres que no tienen acceso a redes sociales ni a teléfono. Tratar de llegar a ese gran segmento. Y creo que también, por último, es que tenemos que promover que el Poder Judicial, la policía, cumplan su trabajo a cabalidad y que le den la debida importancia a denuncias a violencias contra las mujeres. Porque lo que debemos de tratar de evitar es generar un clima de impunidad y un clima de que aquí no pasa nada cuando se maltrata y se violencia a nuestras mujeres. Gracias. Muchas gracias, Dante. Y 2 minutos para Daniela, por favor. Gracias, Javier. Bueno, al igual que Dante, digamos, en ciencias sociales se dice mucho que percepción es lo mismo que realidad, ¿no? La percepción responde a la realidad. Y veo aquí que estas tres, digamos, respuestas están muy interrelacionadas. Temor a represalias, la desconfianza en autoridades y que no habrá sanción. Básicamente es una desconfianza en que si es que denuncias un caso como mujer, el Estado no va a responder adecuadamente, ¿no? Porque se supone que existen las medidas de protección para una mujer que ha sido violentada no vuelva a pasar por un hecho de violencia. La desconfianza de las autoridades es porque no funciona bien el sistema y efectivamente no habrá sanción implica cierto nivel de impunidad que involucra también al Estado, ¿no? Nos deja, digamos, un gran reto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables porque nosotros lideramos el sistema de justicia especializado para mujeres e integrantes del grupo familiar que han sufrido violencia, ¿no? Pero también nos deja un mensaje súper fuerte en relación a que erradicar la violencia y darles una justicia especializada, oportuna y célere a las mujeres víctimas de violencia no solamente es una responsabilidad del Ministerio de la Mujer, sino que involucra todo un sistema, como decía Dante, a la policía, al Poder Judicial, al Ministerio Público, por supuesto con la labor de acompañamiento que tenemos desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Entonces, si es que hay una fuerte percepción de que algo en el sistema de administración de justicia está fallando, nos corresponde, pues, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este año y seguramente en años pasados también, tomar liderazgo para fortalecer ese sistema de justicia. Muchas gracias, Daniela. Y a continuación, Silvia. Sí, bueno, complementando la intervención de mi colega Daniela, el compromiso de fortalecer y de trabajar junto con los operadores de justicia está no solamente en los documentos y en las políticas de Estado, sino en el trabajo que hacemos desde Aurora todos los días. Más bien mi reflexión va por qué solamente utilizamos el derecho penal como una política de Estado y no vemos más allá de la denuncia penal. Justo la semana pasada salió el texto único ordenado de todas las variaciones que han hecho en la 3364. Sí, en nuestro sistema de justicia tiene las mismas taras que nos presenta el ENARES. Encontramos problemas entre todos los operadores, inclusive a veces también dentro de nuestros propios servicios. Tenemos que trabajar hacia adentro, hacia nuestras propias instituciones, a cambiar también esas creencias dentro de nuestras propias instituciones, como mencionó también Janine. No somos el paradigma y no vivimos en un mundo paralelo. Somos parte de estas creencias y realidades. Pero yo más bien diría, no, la denuncia es la respuesta ante el problema, no lo sé, estamos trabajando.
estamos avanzando, parece que no, pero sí, yo creo que sí han habido bastantes cambios, han habido plenarios, estamos con un sistema especializado, apuntamos hacia eso, pero llevemos la reflexión hacia más allá de la denuncia, más allá de entrar a un proceso penal que al final lo que busca es una sanción de privación de la libertad, pero el problema continúa. Seguimos igual con una familia, con un hijo, porque el grueso de las mujeres que vienen a los servicios de Aurora tienen 2 o 3 hijos en promedio, ¿no? Entonces el agresor es retirado, es privado de libertad, pero se mantiene una dinámica familiar que se quiebra, ¿no? Entonces, yo creo que mi mensaje final es que estos espacios, aterrizarlos para que toda la comunidad escuche, aprenda, reciba esta información y podamos, a través de todos los canales y conductos, crear un cambio en estas creencias para evitar llegar a tener que denunciar. Así que eso creo que es lo que quisiera compartir con ustedes, la prevención a partir de esta información. Me salió una rima. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y para cerrar, Jenny Dador. Sí, a ver, yo también, un poco mirando la encuesta, había empezado a sumarla, así como lo hizo Daniela, donde efectivamente encontraba, ¿no? Que el tema de desconfianza, temor, ¿no es cierto? O el de impunidad, el último, o sea, todos ellos en realidad constituyen, casi un 60% constituyen expresiones de distintas formas de impunidad, ¿no? En el de temor sí también me puse a pensar igual, claro que probablemente la violencia en nuestro país disminuya un poco en las formas más tenues, más leves, pero aquellas que tienen que ver con el feminicidio sí aumentan, ¿no? El feminicidio es lo que ha aumentado y las expresiones de violencia más ligeras o leves son los que ha tendido a disminuir. Entonces, y cuando Dante mencionaba cada 3 días asesinan a una mujer, entonces dije, claro, o sea, el miedo es algo que ahora sí tenemos instalado las mujeres, ¿no? O sea, si tú me preguntas 20 años atrás, la primera vez que me divorcié, si yo pensaba o me pasaba por la cabeza que mi ex esposo iba a venir a buscar a matar, no me pasaba por la cabeza. Hoy en día, si me lo preguntas, que si me divorcio del actual podría pensar, yo te diría sí lo pensaría, porque ya no estoy segura ni con el que duermo, ¿no? Entonces, el tema del temor es algo que sí está instalado ahora en la vida de las mujeres, ¿no? Y eso, por un lado, tiene que ver, sí, con que responda o no responda a la autoridad, pero no necesariamente, sino que el miedo es algo que se instala en la vida de las mujeres y que ha empezado en realidad a pasarnos facturas porque empezamos a retraernos de una serie de lugares, ámbitos, espacios y actividades que hacíamos, ¿no? Entonces eso también me parece peligroso porque empezamos a desperdiciarnos nosotras mismas y a perder también como sociedad. Y el otro tema tiene que ver con, claro, presión social, ¿no? Un 16%, efectivamente, hay una presión social fuerte respecto que se correlaciona con esta expresión que si las mujeres somos fundamentalmente madre, esposas y mujer. Entonces, ¿no? Si yo voy a dejar al agresor, o cómo voy yo, madre y esposa, voy a poner una denuncia, ¿no es cierto?, contra el padre de mi hijo, o sea, no se justifica, no corresponde, no entra en la cabeza de ese entorno social, ¿no? Entonces, para que eso también funcione, sí necesito cambiar estas representaciones sociales de nuestra cultura, no solo porque el operador o el prestador del servicio también va a pensar seguramente como piensa el resto, porque no está al margen de esta cultura, ¿no es cierto? Pero hay que cambiarla porque si no, ese entorno en el cual yo estoy, mi propia familia, mi hermana, los que me sostienen, también me van a mandar a quedarme en esa familia y en el cuento de la unidad familiar, ¿no? Y el otro tema es el de dependencia económica, que también me parece fundamental, pero me parece fundamental porque yo creo que la dependencia económica quizás es algo que en un momento puede servirnos como parte de un discurso, pero que cuando el piso está nivelado y una ya no tiene esa dependencia económica, no te quedas por la dependencia económica, puede que te quedes en esa relación por un montón de dependencias más
que tienes respecto a ese sujeto o a ese entorno. Entonces yo creo que es algo que tenemos que trabajar porque el piso tiene que estar parejo, porque ninguna debería quedarse en una relación de violencia por esto, pero no porque esté justificando o entendiendo que sea eso una de las cosas que te van a anclar allí, ¿no? Es más, la literatura en el mundo nos dice que cuando trabajemos este tema hay que tener especialmente mucho cuidado porque no se trata solo de microemprendimientos o de entregar dinero, ¿no? Para microcréditos, etcétera, porque todo eso en un primer momento genera incluso mayor violencia, ¿no? Hasta que no se encuentre un punto de equilibrio en el empoderamiento, genera una reacción de mayor violencia del sujeto y de más pérdidas para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que sí se puede pensar, pero que hay que mirarlo también y desde otro enfoque, no solo del enfoque desde el emprendedurismo, ¿no? Sino también pensar en romper la dependencia económica, pero garantizar a las mujeres trabajo y trabajo con derechos, ¿no? Porque si no estamos hablando de nuevas formas de reproducción de desigualdades, y no solamente de desigualdad de género, sino de desigualdad económica y desigualdad social, ¿no? Muchas gracias, Jenny. Yo quiero agradecer a los varios cientos de espectadores de este diálogo y a la vez decirles que esto es un evento abierto y gratuito, entonces hay algunos que están solicitando su certificado de participación, pero lamentablemente no tenemos la capacidad para atender a centenas de certificados, ¿no? Entonces, con las disculpas del caso, no vamos a poder satisfacer esa demanda. Y para terminar, yo quería resaltar pues, que este problema de la violencia contra la familia, contra la mujer, en el Perú es un problema estructural cuya prevalencia alcanza el doble que los estándares internacionales y que en este contexto de pandemia pues se ha vuelto casi algo, digamos, viral. Es como una olla a presión, digamos, que estamos ahora. Y estos espacios de reflexión, de diálogo, son muy importantes para las políticas públicas y sobre todo, digamos, teniendo esta combinación que tenemos ahora, que es el INEI, el ente que produce las estadísticas, el Ministerio de la Mujer, que es la entidad que sobre la base de esas estadísticas puede diseñar políticas públicas para atacar los problemas, y la sociedad civil que debe estar de la mano con el Estado para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que son espacios muy importantes y esta mezcla que hemos tenido hoy día ha sido muy potente, la generación de evidencia con la investigación, con la acción estatal y con la acción también privada, y esta mezcla creo que es sumamente potente y realmente les agradezco a todos, a Dante, a Silvia, a Daniela, a Jenny, particularmente también al INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que aceptó desde un principio con mucho entusiasmo organizar este conversatorio, y sobre todo a todos nuestros participantes en las redes y en el Facebook Live del CIES y también del propio INEI por su interés y participación en este evento. Asimismo, al equipo del CIES y al equipo del INEI por haber hecho una producción de tan buena calidad. Y para finalizar, queremos una foto grupal, si pueden poner la mejor de sus sonrisas para una última foto. Gracias a todos nuevamente. Gracias, gracias. Hay que hacer así. Luego, excelente. Bueno.